de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Eso inexplicable, eso que quizás para nosotros está inalcanzable entenderlo o comprenderlo, yo podría analizar recordando esa enseñanza para podernos meter o conectar mejor con la enseñanza de hoy. Y es que nosotros muchas veces nos movemos o nos gusta movernos es por los dones, por los talentos. Y a veces están tan arraigados en nosotros que creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no es por los dones, es por los frutos que nos van a conocer y que nos conoce el Señor. Porque los dones pues son irrevocables, están ahí en nosotros, hemos nacido con ellos porque Dios nos los ha regalado. Pero el fruto hay que trabajarlo, el fruto hay que trabajarlo. Quiero compartirles una enseñanza que se ha titulado Escogidos por Dios para salvación. Somos escogidos por Dios para salvación. Así que le invito que me acompañe al Evangelio de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, por favor. En el capítulo 5, esta es una enseñanza que quizás usted la ha leído. Vamos a mirar cómo nos identificamos con este hombre. No porque estemos endemoniados, pero sí vamos a mirar a fondo qué es lo que Dios, a través de Jesús, quería exponerle en ese momento a sus discípulos. En Marcos capítulo 5, versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 20. Dice, Jesús y sus seguidores llegaron a la otra orilla del lago de la región de los Gerasenos. En esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice Gerasenos. El gentilicio también se le conoce como Gadarenos, para que lo tengamos en cuenta. Versículo 2. Apenas salió Jesús del bote, llegó a recibirlo un hombre que tenía un espíritu maligno. Venía de las tumbas donde vivía. Ni siquiera con cadenas lo podían sujetar. Versículo 3. 4. Varias veces le habían encadenado las manos y le habían puesto hierros en los pies, pero el hombre rompía las cadenas y destrozaba los hierros, nadie podía controlarlo. Vagaba por las colinas y las cuevas, de día y de noche, siempre gritando y cortándose con piedras. Cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos, fue a él corriendo, se arrodilló ante él y gritando dijo, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes. Esto lo habla el endemoniado. 8. El hombre gritaba así porque Jesús le había dicho, espíritu maligno, sal de ese hombre. Después Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? El hombre contestó, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Luego los espíritus que vivían dentro del hombre le rogaban repetidas veces a Jesús que no los mandara fuera de esa región. Había muchos cerdos comiendo en un cerro cerca de allí. Así que los espíritus le suplicaron a Jesús, mándanos
hacia esos cerdos y déjanos entrar en ellos. 13. Jesús les permitió hacerlo y los espíritus saliendo del hombre y entrando en los cerdos, enseguida los cerdos, que eran como ¿cuántos? 2,000. Corrieron pendiente abajo por el barranco, cayeron en el lago y ¿qué pasó? Se ahogaron. 14. Los encargados de cuidar los cerdos salieron huyendo a contar en el pueblo y en el campo lo que había pasado. Entonces todos vinieron a ver qué había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron sentado, vestido y en su sano juicio al hombre que había tenido los demonios. La gente se asustó. Sabían que ese hombre había tenido una legión de espíritus malignos, pero los que vieron lo sucedido le explicaron a los demás cómo había sido sanado este hombre que había tenido demonios y lo que había pasado con los cerdos. Entonces la gente comenzó a pedirle a Jesús que se fuera de esa región. Cuando Jesús estaba por partir en el bote, el hombre que había tenido los demonios le rogó que lo dejara acompañarlo. Pero Jesús no le dio permiso y le dijo: ve a tu casa y cuéntale a tu gente lo que el Señor ha hecho por ti. Cuéntales que el Señor ha sido bueno contigo. Así que el hombre se fue a la región de Decápolis a compartirles a todos lo que Jesús había hecho por él. Toda la gente estaba muy asombrada con respecto a lo inexplicable con el proceso con Dios. ¿Qué tiene que ver esto como escogidos? Pues tiene que ver mucho. En primer lugar, porque Dios es el que nos escogió y lo mirábamos, ¿cierto? Lo analizábamos. Entonces, Dios constantemente, óigase bien, Dios constantemente habla a nuestras vidas, pero pocos escuchan su voz. Y eso se evidencia en la toma de decisiones en nuestro diario vivir. A veces tomamos decisiones por conveniencia, más que por obediencia, más que con propósito. Lo hacemos simplemente porque a mí me parece y creo que me va a ir bien. Entonces decido eso. Y Dios habla a nuestras vidas. ¿Pero por qué no lo escuchamos? Porque sencillamente no leemos la Biblia, no meditamos, no oramos, ¿cierto? Y mucho menos podemos interpretar correctamente la vida con respecto a la realidad que se está viviendo o que cada uno vive. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo sumergido en afanes, en angustias, en desesperaciones, donde no queda tiempo. No queda tiempo ni siquiera para venir al servicio de un domingo, de un miércoles, no queda tiempo para leer, no queda tiempo. ¿Por qué? Porque mi prioridad es otra. Mi prioridad es quizás llevar dinero a la casa, cumplir con las obligaciones financieras, cumplir con un contrato laboral, etcétera. Muchas cosas que en el diario vivir son segundo plano, pero nos han quitado le hemos quitado, mejor, le hemos restado importancia a lo que verdaderamente vale, que es la palabra. Por eso, recordemos que si Dios nos escogió, no es porque ya nosotros tengamos en claro todo. Nosotros no tenemos en claro todavía nada. Solamente Dios, que a veces por su misericordia nos permite entender algo de la vida, pero no lo tenemos todo en claro. Y al no tenerlo todo en claro, podemos analizar lo que dice allí Eclesiastés, capítulo 8. Y mire lo que dice el versículo 17. Eclesiastés 8:17 dice: también vi todas las cosas que hace Dios
y vi que los seres humanos no les es posible entender todo el trabajo que Dios hace en la tierra. Alguien lo puede intentar, pero no lo logrará. Aunque aparezca un sabio diciendo que él sí lo puede entender, no es cierto. ¿Qué dice lo último? Nadie puede entender todo eso. ¿Y cómo puede uno entender entonces que un endemoniado iba a cumplir con un propósito de Dios? ¿Quién? Nadie, solo Dios. Por eso está tan conectado con esa enseñanza del domingo. Entonces, recuerden lo siguiente: no hay una verdad absoluta en la razón del hombre, en el conocimiento del hombre caído, pero sí la hay en el Espíritu Santo. O sea, usted y yo podemos dar como verdad o como hecho algo que quizás tiene mucha validez ante la sociedad y ante nuestros propios ojos, pero esa no es una verdad absoluta. No es una verdad absoluta, y menos desde la razón, menos desde mi concepto. Pero si yo voy al Espíritu, el Espíritu lo escudriña todo. El Espíritu interpreta lo espiritual aún en la razón, pero es el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde podemos mirar 1 Corintios, por favor. Mire lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, allí en el capítulo 2, a partir del versículo 10 hasta el versículo 12. Dice: pero Dios nos ha mostrado eso por medio de ¿qué? Del Espíritu. Porque lo sabe todo. Incluso ¿qué? Los secretos más profundos de Dios. 11. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien, ¿quién es? Es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente nadie sabe los pensamientos de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y último versículo: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado Dios? Su salvación, su perdón, su misericordia. Pero muchas veces, quizás porque de pronto la presión de grupo, la presión social, en donde estemos, en un colegio, en una universidad, en el trabajo o aún con la familia, nos van a criticar y nos van a decir: ¿dónde está su Dios? Mire cómo está, no tiene nada, sigue en lo mismo y antes peor, está más endeudado. Nos podrían decir: usted lo que tiene es demonios, usted lo que tiene es pobreza, miseria. Pues ¿por qué comparto esto? Porque nosotros no se nos puede olvidar que nosotros no fuimos diseñados para el sistema. El sistema te dice que tienes que tener para poder ser. Que si usted no tiene, que si usted no ha estudiado, usted no es. No. Nosotros ya somos en el Espíritu. Y si no tenemos cosas afuera, primero que todo, evaluemos. Si no tenemos una casa, analice por qué no la tiene. ¿Ha derrochado? ¿No ha ahorrado? ¿O simplemente no ha sido un fiel mayordomo de lo que Dios te da? Cuando hablamos de fiel mayordomo, es que nosotros tenemos que entender que Dios a nosotros nos da absolutamente todo. Nos da la vida, nos da el alimento, nos da el techo, nos da el abrigo.
Si Él no lo hiciera por nosotros, nosotros no podemos lograr nada de ello. Pero una mentalidad que no es agradecida piensa que lo logra por sus fuerzas, porque me levanto temprano, porque tengo un buen trabajo, porque tengo una buena esposa, porque para eso yo gano bien, tengo buen dinero y hago mercado y los mantengo, les compro ropa. Qué equivocados. Cuando no le damos la gloria a Dios, aún inclusive en eso minucioso, como es levantarse, como es de pronto abrir los ojos, poder ver un nuevo amanecer, llegar a descansar, cerrar sus ojos y poder reposar en la noche. Ni siquiera. Y eso literalmente es algo mínimo para nosotros. Para nosotros, como seres humanos, es algo mínimo. Pero para un hijo de Dios es lo máximo, es el milagro más grande. Entonces, recordemos que esto que acabamos de leer de 1 Corintios capítulo 2, esto hace que se cumpla lo siguiente que está también escrito, vamos a ir en el mismo Corintios, pero en el capítulo 1, por favor. Allí en el versículo 28. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. Devolvámonos un momentico. ¿Qué dice? Dios prefirió lo que el mundo creó, lo que el mundo cree que no es, ¿cómo? Importante. Lo que desprecia y lo que no significa nada, prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. En Reina Valera dice, de lo vil y de lo menospreciado Dios hizo grandes cosas para avergonzar a los sabios. Y si nosotros miramos ahí el versículo 29, dice, Dios hizo esto, ¿para qué? Para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Lo permitió y lo ha permitido y lo seguirá permitiendo. Por eso, Jesucristo nos ha escogido. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía. Pero Él nos escogió fue por medio del Padre. Recordemos esa cita bíblica. Mire cómo dice Juan 6:44. El Padre que me envió es quien trae a la gente hacia mí. Yo lo resucitaré a esa gente en el día final. Si alguien no lo atrae, no lo trae al Padre, entonces ese no puede acercarse a mí. Cuando mirábamos esto, literalmente lo que decía Jesucristo allá en Juan 15:16, miremoslo por un momento, recordémoslo, este es el texto que estaba anunciado el domingo. ¿Qué dice? Ustedes no me escogieron. Entonces, ¿quién fue el que nos escogió? Jesús. Pero nos escoge porque el Padre, como lo mirábamos ahorita en Juan 6:44, fue el que nos llevó a Jesús. Y esta historia que vamos a empezar a desarrollar a partir de hoy, de Marcos, si usted analiza, Jesús se sube a una barca y pasa un lago y va a la región de los Gadarenos. No fue el endemoniado el que se sube a una barca y pasa allí a donde los judíos. Y vamos a conocer esa historia a profundidad. ¿Por qué Jesús, como lo dice, como lo estamos leyendo acá, ustedes no me escogieron a mí, sino yo a ustedes? Y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Por eso Dios nunca se equivoca. Él no se equivoca. Muchas veces pensamos que lo que está permitiendo ahorita Dios en estos momentos en la humanidad
es porque Dios se está equivocando. Dios se equivocó en poner un gobernador, un presidente. Dios se equivocó en permitir que esto suceda. Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca en nada. Él todo lo tiene, como dice el Chapulín, fríamente calculado y más allá. Por eso debemos permitirle a Dios que Él sea Dios en nuestras vidas. No nos pongamos de necios, porque un hombre necio, dice la palabra, que es como el que construye su casa sobre la arena. Van a venir tempestades, vientos, ríos, inundaciones. ¿Y qué va a quedar? No queda nada. Todo es destruido. Pero si somos prudentes, si somos sabios, edificamos la casa sobre la roca. Y a eso es lo que nos demanda el Señor. Por eso, ahí podemos volver a repetir lo que es el título del domingo. El título del domingo era, ¿qué? Lo inexplicable en el proceso con Dios. Pero si vamos a personalizar, a entrarnos en este tiempo de palabra que vamos a compartir de Marcos, yo podría decir que lo inexplicable de Dios en nuestro proceso. O sea, ¿cómo lo hace, Señor? Pero tú lo haces. Y vamos a empezar a desarrollar. Hoy vamos a mirar hasta dónde podemos llegar. Por eso, analicemos primero que todo el contexto. De antes de que Jesús llegara allí, a Gadar, allí a Gadar, a donde los gadarenos, a esa región. Miremos qué sucedió antes. Los pongo en contexto. Allá en Marcos capítulo 4, dice unos versículos que Jesús se sube a una barca con sus discípulos, obviamente, y era tarde ya, era, pongámosle, las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Entonces Jesús se sube a una barca y se va. Y en esa noche sucede algo. Se levanta una tempestad en ese lago, cosa tremenda. En el mar, ese creo que le llaman el mar de Galilea. Se levanta una tempestad tan fuerte, pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús estaba durmiendo, estaba descansando, pero los discípulos no. Los discípulos estaban desesperados, angustiados, y corrieron hacia el maestro y: maestro, levántese, que nos ahogamos. Ellos tenían en claro algo, los discípulos tenían en claro algo, que Jesús podía hacer algo. Pero quedaron impactados porque no se imaginaron que Jesús iba a calmar la tormenta. Entonces ahí podemos analizar el versículo 40 de Marcos, capítulo 4, versículo 40. Miremoslo. Mire lo que dice el versículo 40. Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? O sea, si yo estuviera en ese momento con Jesús en la barca, pues yo lo hubiera recriminado, le hubiera dicho: a ver, Jesús, esto se puso tremendo, las olas, el viento, estamos en medio del lago. A ver, pues, y si yo no sé nadar, pues yo le voy a decir: a ver, yo no es cobardía, Señor, no es cobardía. Lo que pasa y sucede es que me puedo morir en estos momentos. Precisamente ahí es donde va el mensaje. Jesús les dice entonces: ¿por qué son tan cobardes? O sea, porque tienen miedo. Y dice: ¿todavía qué?
no tienen, ahí está la clave. Entonces mire lo que dice el 41. Pero todos estaban, ¿cómo estaban? Muy asustados. Y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? O sea, había una zozobra en su mente, en la mente de cada uno de sus discípulos. Estamos hablando aquí con los discípulos. Lo que había sucedido. Y me impacta porque esto quiero que lo tengan en cuenta, porque yo creo que para el domingo lo vamos a mirar a profundidad, si así lo permite Dios, donde Dios tiene control de lo natural. Porque la naturaleza, es natural que haya un viento y se levanten las olas. Es natural, ¿sí o no? Eso no es sobrenatural, es natural. Es natural que las aguas se empiecen a mover. Normal, es natural. Pero Dios tiene control de lo natural. Y si tiene Dios control de lo natural, ¿por qué todavía vivimos acobardados en esta realidad? Ay, es que no hay. Ay, es que no tengo. Ay, es que falta. ¿Qué es lo que te afana? ¿Qué es lo que te desespera? Entonces, ahí podríamos mirar de ese versículo 40 que todavía no hay fe. Porque ahí dice, vuelvo y lo leo, en el versículo 40 dice, Jesús les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Ahí lo está diciendo muy claramente. Bueno, entonces, mirando esto, óigase bien, la razón del hombre que no comprende el poder de Dios en lo natural es el hombre caído, o sea, el hombre viejo. El hombre viejo no entiende, no comprende ese poder. ¿Cómo así que se calma la tempestad? ¿Cómo así que hasta los vientos obedecen la voz de Jesús? Ese es el hombre viejo, no entiende, no comprende. Entonces, la verdadera fe, óigase bien, la verdadera fe me da seguridad, confianza a pesar de las adversidades. La verdadera fe. Los apóstoles que tenían, aparte de miedo, póngale cuidado, los apóstoles tenían era creencias religiosas. ¿Qué más tenían? Tenían mandatos de hombres y estaban arraigados en un sistema cultural. En este caso, la cultura judaica. Entonces, no tenían fe. Pero se sabían la Torá. En ese entonces se sabía la Torá. Entonces, hasta ahora, iban ellos a empezar, aquí los apóstoles hasta ahora, ellos iban a empezar un proceso con la palabra. O sea, al lado de Jesús. Por eso Jesús se los lleva, porque ellos podían dar la vuelta al lago caminando, pero no. Pues yo, pues llamémoslo así, viéndolo desde el punto de vista racional, yo diría, bueno, es tarde, pues para no caminar, nos subimos en un bote, en un barco, atravesamos el lago y llegamos a la otra orilla. Pero ¿qué vamos a caminar tan tarde y por allá toda esa vuelta rodeando ese mar, ese lago? ¿Cierto? Uno por simple lógica lo vería de ese lado. Pero con el propósito de Dios no. Dios sabía que los iba a poner a prueba. Dios sabía que tenían que subirse en esa barca y que la tempestad, esa agua, tratara de hundir la barca. Pero la barca no se hundió. Así pasa en nuestras vidas. Muchas veces Dios nos va a permitir atravesar por valle de sombra y de muerte.
Pero si yo tengo fe, ¿qué dice? No temeré a mal alguno, porque tú estás conmigo. Jesús estaba con los discípulos, pero ellos no tenían fe. Ellos tenían la palabra, pero no tenían fe. ¿Por qué? Porque hasta ahora iban a empezar un proceso. Hasta ahora iban a empezar un proceso donde la palabra de Dios iba a cobrar vida en ellos. Hasta ahora iban a empezar a ser limpiados por la palabra. Hasta ahora iban a empezar ese proceso con la misma palabra. Entonces, por eso ellos dudaban. Por eso ellos tenían incertidumbre. Y sobre todo, que el miedo los agobiaba demasiado, aún estando con Jesús, aún estando con la palabra. Entonces, vamos a empezar a desarrollar este tema. Hoy vamos a ver solo una partecita. Y entonces volvamos a Marcos, allá en el capítulo 5, versículo 1. Lo primero que pasa y es que Jesús llegan a la otra orilla del lago de la región de los Gerasenos o Gadarenos. Gadar. Llegaron a Gadar, a la región de Gadar. Gadara. ¿Qué es Gadara? Era un centro cultural de la época, gentil, no era parte de los judíos. Allí se movía mucho la cultura griega, donde la filosofía y el politeísmo afloraba en los habitantes de aquel lugar, o sea, los gadarenos, teniendo un contexto religioso diferente a los judíos. Cuando hablamos que tenía un contexto religioso diferente a los judíos, es que ellos no tenían en cuenta la Torá para nada. Para ellos eso era un libro más, ¿cierto? ¿Cuál era el gentilicio que se utilizaba allí para estas personas? Como lo estamos mirando, los gerasenos o gadarenos, para que los tengan en cuenta, es lo mismo, gerasenos o gadarenos. Entonces, esta era una provincia gentil, gobernada en ese entonces por el Imperio Romano, ¿cierto? Y hoy en día es la región de Jordania o el país de Jordania, toda esa parte, que ahí fue donde estuvo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús pisa tierra gentil? ¿Por qué? ¿Cuál es esa enseñanza que nos da? Y hoy vamos a mirarlo. Sencillamente, Jesús ya estaba empezando a traer una restauración global para la humanidad. Recordemos que Jesús vino ¿a quién? Directamente a los judíos, ¿cierto? Él vino fue a los judíos. Pero aquí hay una excepción. Y póngale cuidado a esto. En Mateo, en el capítulo 8, no lo vamos a buscar, simplemente es una referencia que también habla de este pasaje bíblico que estamos compartiendo hoy. Pero Mateo habla de 2 gadarenos, 2 endemoniados. Lucas también en sus escritos lo nombra también, allí en el capítulo 8 también de Lucas, también hace referencia, pero a un endemoniado. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de este momento donde Jesús pisa tierra gentil. Estuvo allí. Pero entonces, ¿por qué Mateo habla de 2? Marcos y Lucas hablan solo de 1. ¿Por qué? Pues yo lo veo desde el punto de vista espiritual, de que Jesús viene ¿a quién? A una vida, ¿cierto?
En este caso, por eso hago referencia al libro de al Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos trae ese momento, ese desglose del paso a paso que vamos a empezar a desarrollar a partir de hoy. Nosotros como hijos de Dios, todo el proceso que hemos llevado, pero que muchas veces se nos ha olvidado. Y por eso a veces nos creemos más que los demás. Y aquí empezamos a desarrollar este tema. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja aquí Marcos con respecto a lo que habla de este hombre, uno solo, un hombre gadareno endemoniado o geraseno? Entonces, el propósito de Dios con Jesús era llegar a los suyos, como lo decía ahorita, o sea, a los judíos, sin excluir, sin apartar a los gentiles, preparando el camino para que más adelante el apóstol Pablo, ¿cierto?, pudiese llegar a los gentiles. Óigase bien, aunque el apóstol Pablo nunca estuvo en esa región, el apóstol nunca pisó esas tierras de los gadarenos, ni los 12 apóstoles volvieron allí. Solo Jesús. En el relato bíblico del Nuevo Testamento, solo Jesús estuvo allí. Hizo una misión y se fue. Pero en esa misión, óigase bien, marcó un hecho histórico para esa región. Dios quiere marcar en nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar, quiere marcar y dejar una huella histórica para siempre. ¿Está usted preparado para ello? ¿Quiere dejar que Dios entre a su casa y que cene contigo? Eso es lo que vamos a empezar a mirar de aquí en adelante. Por eso, la invitación es para que este domingo esté muy conectado con esto que hemos hablado. Ya miramos el acontecimiento de antes, conectando la palabra del domingo y lo que está transcurriendo hasta aquí en el versículo 1. ¿Quiénes eran los gadarenos? ¿Cuál era esa provincia? No era una provincia judaica, era una provincia gentil, era una provincia que tenían otra cultura, otra manera de pensar, era politeísta, o sea, creían en muchos dioses, tenían una cultura muy arraigada de los griegos, ¿cierto? Y por eso, hasta aquí vengo compartiéndoles, ¿para qué? Para que no se desconecte, para que esté conectado, para que usted, si quiere, repita este mensaje y vamos a conectarlo el próximo domingo a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque esto empieza a traer una riqueza para nuestras vidas, para nuestro proyecto de vida. Así que, familia, recuerden, Dios no se equivoca o no se equivocó con escogerte a ti y a mí para ser salvos. Él no se equivocó. Aunque nosotros no veamos las cosas afuera que cambian, sabemos y entendemos que Dios tiene un propósito con todo ello. Así que, familia, los espero el próximo domingo. Vamos a continuar con esta enseñanza de este endemoniado, de este hombre gadareno, porque él no quedó endemoniado, él fue libre. Y vamos a mirar ese propósito de esos 20 versículos del capítulo 5 de Marcos, los primeros 20 versículos. Así que pongámonos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios, los que estamos hoy aquí, y vamos a orar la palabra de Dios en el Salmo 112 que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche.
El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. El Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.